Hola viajerólogos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos explorando el centro histórico de la ciudad de Campeche, al oeste de la península de Yucatán, en México. Gira a la izquierda o a la derecha para una vista en realidad virtual de 360 grados por esta magnífica locación. San Francisco de Campeche es la capital del estado y la única ciudad amurallada que queda en México. Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1999, la ciudad histórica fortificada de Campeche, con su zona de monumentos, alberga más de 1000 edificios de valor histórico y que mantienen excelente estado de conservación. Por favor recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte a este canal de viajerólogos en YouTube para más recorridos inmersivos de 360 grados en realidad virtual de las mejores locaciones de México y el mundo. Maravíllate de este lugar con fachadas coloridas y un estilo colonial que te harán viajar en el tiempo y hacer sentir en otra época. Si estás en búsqueda de dónde hospedarte en Campeche, el centro histórico de la ciudad es la opción. Aquí vas a encontrar excelentes alojamientos para todos los presupuestos. Hospedarte en el centro te garantiza estar cerca de los principales atractivos y te facilitará mucho el viaje. Encuentra abajo en la descripción de este video algunos links para reservar hospedaje y tours en Campeche y la península de Yucatán en México. Campeche era una de las ciudades más ricas de la época y sufría muchos ataques por parte de los piratas debido al intenso tráfico comercial entre la Nueva España y Europa. Los piratas comenzaron a asaltar la ciudad constantemente, por lo que se construyeron diferentes baluartes y murallas alrededor de la ciudad para protegerse de los ataques. Llegamos a la Puerta de Mar, que como su nombre lo dice, literalmente llegaba hasta el mar. Fue construida a finales del siglo XVII y además de recibir marineros y desembarcar mercancías de los barcos, también despedía a los viajeros que iban a otros sitios. La puerta que se observa en la actualidad fue construida en 1955, ya que la original fue demolida en 1893 junto con el lienzo de muralla que unía los baluartes. Después de pasar la Puerta de Mar, llegarás a la calle 59, que tiene uno de los mejores restaurantes, bares y cafés. Aquí se encuentran también algunos de los edificios más importantes de la ciudad. La ciudad es muy hermosa con todos sus colores. Aquí las calles son peatonales, así que no tendrás que preocuparte sobre los carros. Precisamente por su ubicación y la riqueza del intercambio comercial, Campeche se convirtió en un centro de constantes ataques piratas. Entre los piratas más infames que atacaron en Campeche están nombres como John Hawkins, Francis Drake, Lawrence de Graaf, William Parker, Henry Morgan y John Lafitte. Debido a estos ataques, los gobernantes tuvieron que recurrir a la construcción de murallas, baluartes y fortificaciones que protegieran a los habitantes y sus bienes. Te recomiendo que visites los baluartes. Los más interesantes probablemente son el baluarte de San Carlos y el de San Miguel. El de San Carlos tiene en su interior el Museo de la Ciudad, con todos los documentos de la época de la colonia y posteriores. El baluarte de San Miguel, por su parte, contiene el Museo Maya en su interior, el cual vale mucho la pena, y además ofrece increíbles vistas de la ciudad. Utiliza Booking.com, mi app de reservas de hoteles favorita, con la cual podrás conocer disponibilidad, precios de alojamientos y realizar reservas anticipadas. Encuentra el enlace para hacer tu reserva en la descripción abajo de este video. Sin duda, el centro histórico de Campeche se destaca por su hermosa arquitectura de la época colonial. Además es hogar de varios edificios históricos y culturales más importantes en toda la ciudad, y se encuentra rodeado por casas con coloridas y bellas fachadas. Con todo este entorno, podrás caminar por sus calles y viajar en el tiempo. La Plaza de la Independencia es la plaza principal y está localizada en el centro de la ciudad de Campeche. Es un lugar ideal para pasear y relajarse.
Aquí se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que destaca por su hermosa fachada. Al frente hay un kiosco en el centro del parque y aquí podrás disfrutar de una bebida o algún antojito. Conoce la ciudad amurallada de Campeche en uno de los recorridos diurnos o nocturnos en el tranvía, acompañado por uno de los expertos guías que te proveerán información relevante de cada uno de los sitios que visites. Durante el día podrás visitar las principales atracciones de Campeche, incluyendo casas coloniales, fortalezas, museos y barrios tradicionales. Algunos de los lugares que visitarán son los fuertes de San Miguel y San José, la Catedral, la Plaza de la Independencia, el Baluarte de San Carlos, la Puerta de la Tierra, la Iglesia de San Román y la Casa 6, entre otros. El paseo en tranvía cuesta aproximadamente 100 pesos mexicanos o $5. Si quieres visitar este destino o ya lo conoces, dinos qué te ha parecido y deja tus comentarios abajo de este video. La ciudad de Campeche es un hermoso lugar para explorar. Está lleno de monumentos históricos, increíbles lugares para comer y pasar un buen rato, así como hermosos edificios coloniales. En definitiva, es una ciudad que no te puedes perder si te encuentras viajando por la península de Yucatán en México. Nos encontramos en la entrada de la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, conocida simplemente como la Catedral de Campeche, que luce impresionante con las dos torres blancas que sobresalen de su fachada. Sus orígenes datan de la conquista de los españoles en toda la península de Yucatán. Al comienzo fue únicamente una pequeña parroquia que se usaba para dar gracias a la Virgen de la Purísima al haber vencido a los guerreros mayas. Sin embargo, con el paso del tiempo fue siendo ampliada en diferentes ocasiones, incluyendo el campanario que queda mirando hacia el mar. La hermosa catedral se comenzó en 1605 y completó su construcción en 1760. Te recomiendo entrar para descubrir su arquitectura e historia. Debes visitar la Capilla de Jesús Nazareno, que se localiza al lado de la catedral. Aquí se encuentra el Museo de Arte Sacro, que incluye una colección de piezas originales de la catedral antigua. Las calles del centro histórico siguen siendo el mismo patrón de casas coloniales, de techo alto y con colores súper llamativos. Es un auténtico lujo poder estar aquí y apreciar esa belleza. Campeche está un poco más retirado de la zona turística de la Riviera Maya, pero merece la pena descubrir esta maravillosa ciudad y las demás opciones que ofrece la región. Con un excelente estado de conservación, la ciudad de San Francisco de Campeche, de estilo virreinal barroco, es una bella muestra de un centro urbano fortificado. Esta cualidad le ha valido un título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sus calles bien alineadas nos permiten hacer un recorrido admirando su arquitectura, en la que se aprecian influencias moriscas y españolas de los siglos XVIII y algunas modificaciones del XIX. El colorido de sus fachadas generan una vibrante sensación de vida en quienes la visitan. Las murallas que rodean el centro de la ciudad y las calles están llenas de historia y leyendas. La ciudad histórica fortificada de Campeche, ubicada en el estado de Campeche, fue fundada por los conquistadores españoles en el siglo XVI, en la costa del Golfo de México. Fue el puerto marítimo más importante de la época y desempeñó un papel vital en la conquista y la evangelización de la península de Yucatán y otras zonas de la región. Llegamos a la Puerta de Tierra. Este sitio se encuentra en excelente estado de conservación, pues debido a su solidez resistió a numerosos enfrentamientos. En la actualidad, la Puerta de Tierra es la única de las 4 que conserva su forma original, teniendo como guardianes los baluartes de San Juan y San Francisco. Pasea por la antigua entrada a la ciudad, una construcción militar que cuenta con espacios donde disparaban armas de fuego.
La ciudad de Campeche ofrece un clima cálido casi todo el año, a excepción del clima húmedo que se propicia con el temporal de lluvias de junio a octubre. La mejor temporada para ir es de noviembre a principios de marzo, es decir, invierno y finales del otoño, cuando no hay lluvias y el clima es más templado. Para tener la mejor experiencia durante tu visita a Campeche, es recomendable llevar bloqueador solar, sombrero, repelente de insectos, sandalias, ropa de vestir ligera como shorts, playeras sin mangas y guaraches. Si planeas visitar los sitios arqueológicos, es necesario portar zapatos deportivos, sombrero o gorra, ropa cómoda y un suéter ligero en temporada de invierno. Y si quieres saber qué más hacer en este sitio, este lugar es escenario de un show de luz y sonido que no te puedes perder. Se realiza a las 8 p.m. los días martes, viernes y sábados y se lleva a cabo en un lienzo de la Muralla de la Puerta, donde se hace una narrativa histórica y cultural reviviendo los pasajes más importantes del estado, desde sus orígenes, sus habitantes, su cultura ancestral, tradiciones, modos de vida y elementos en honor a la fundación de la ciudad hasta la actualidad. La gastronomía de Campeche es exquisita y variada debido a su combinación de sabores. Por un lado cuenta con sus aromas y colores de diferentes raíces que se remontan a las mayas y los nativos que han vivido en esta zona, influencias de los europeos que llegaron a la península de Yucatán, de los esclavos de raza negra y de piratas que hubo en la época, y claro, todo estrechamente relacionado con su ubicación geográfica en las costas del Golfo. En Campeche predominan los pescados y mariscos como el camarón, que es famoso en esta región por su gran tamaño. El pulpo rojo, que es originario de la zona, forma parte de las variedades de esta especie que se pueden encontrar en la región y que le dan el título de ser el primer productor a nivel nacional. Por ser un estado costero, los platillos a base de pescados y mariscos no pueden faltar en la mesa campechana. No te vayas sin probar los deliciosos camarones al coco de Campeche o los panuchos que podrás disfrutar en la península de Yucatán. El cazón de esta región también es muy famoso. Los ostiones y otros mariscos como el pámpano, que es un pescado endémico de la zona, son muy importantes para la gastronomía local. En la capital encontrarás muchas cosas que hacer, pero tampoco te puedes perder otras opciones que ofrece el estado de Campeche como los cenotes, playas, zonas arqueológicas entre las que destaca Etzna y que se encuentra a tan solo 1 hora de Campeche. También hay pueblos mágicos, antiguas haciendas y Calakmul, que es una importante zona arqueológica maya y la reserva natural protegida más grande del país. Esto es algo de lo que puedes hacer. La zona arqueológica de Etzna vale mucho la pena. Se trata de un centro religioso y habitacional de la cultura maya. Se encuentra al suroeste del estado y el costo de entrada es de 55 pesos mexicanos o $2.5. Este es un lugar genial para aprender más sobre la cultura maya. Otro destino imperdible si visitas Campeche es la zona arqueológica de Calakmul. Se encuentra en el extremo sureste del estado y a escasa distancia de la frontera con el país de Guatemala. La complejidad y belleza de la ciudad maya de Calakmul le ha otorgado el título de Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO en 2002 y Reserva de la Biosfera. Además, posee una gran riqueza natural. Se estima que residieron en Calakmul unas 50,000 personas aproximadamente durante su auge. En torno al 900 después de Cristo, la ciudad decae y es abandonada al igual que otras ciudades mayas. Las playas de la costa de Campeche se caracterizan por sus aguas cristalinas y naturaleza del lugar.
Además se ofrecen actividades ecoturísticas aquí. Playa Bonita es una de las mejores playas. Se encuentra cerca de la capital y es un sitio público al alcance de todos. Otra playa que te recomiendo visitar es Playa Caracol, que es perfecta si viajas con niños. Ahí puedes nadar o disfrutar del mar a bordo de una bici acuática. Este lugar cuenta con hermosos paisajes que son ideales para tomar fotografías geniales. En Manigua encontrarás una de las mejores playas de Campeche cercanas a la ciudad. Se ubica a tan solo 2 kilómetros de Playa Caracol. Campeche es la capital y ciudad más importante del estado. De acuerdo a los resultados del conteo de población realizado en el 2020, San Francisco de Campeche tiene 250,000 habitantes aproximadamente. La economía se basa en el turismo, el comercio y los servicios. El turismo va aumentando con el crecimiento de la ciudad, que cuenta con un hermoso y colorido centro histórico, así como lugares de interés como sus plazas, la catedral, el Museo de Arquitectura Maya, sus baluartes y el malecón, además de un gran número de museos y espacios culturales. Nos encontramos afuera del extemplo de San José, sin duda uno de los edificios más bellos de la ciudad por su fachada, que muestra un estilo barroco en el que resalta el uso de azulejos de tipo talavera como complemento de una decoración que en conjunto le da unos aires de estilo morisco. El edificio fue construido por los jesuitas en el año de 1716, en el mismo lugar en donde se encontraba otro viejo templo dedicado a San José, que es el santo patrono de carpinteros y constructores de barcos. En el interior se conservan los restos de su coro y de una pequeña tribuna que se usaba para escuchar la misa desde el antiguo colegio que está al lado. Hoy en día, el edificio del templo se utiliza como galería para eventos y exposiciones culturales, mientras que el edificio de al lado, en donde estaba el colegio, es hoy el Instituto Campechano. Entre los increíbles paseos que ofrece San Francisco de Campeche, no olvides caminar por la calle 59. Te distraerá un poco, ya que es de las más bonitas y famosas de la ciudad. En esta calle se concentran algunos de los edificios más representativos de la capital del estado. El Fuerte de San Miguel es una construcción de características militares construida en el siglo XVIII y forma parte del sistema defensivo de la ciudad. Se encuentra ubicado al poniente de Campeche y es una de las fortificaciones que se construyeron alrededor de la ciudad. Esta obra fue terminada en 1801 y cuenta con un puente levadizo, cuerpo de guardia, cuarto de oficial, almacén de pólvora. Su pasillo de acceso es de forma ondulada, lo cual evitaba el acceso del enemigo. Presenta una excelente vista hacia el mar y desde donde se puede contemplar la ciudad. En
En la actualidad, el fuerte de San Miguel alberga el Museo de la Cultura Maya y exhibe numerosas piezas arqueológicas, entre las que sobresale la máscara de jade de Calakmul. El horario es de martes a domingo de 8:30 a 17 horas. El costo de la entrada es de 42 pesos mexicanos o $2. La entrada es gratis para estudiantes, personas de la tercera edad, maestros, jubilados, pensionados y trabajadores del INAH con credencial vigente. Uno de los principales lugares donde la gente se reúne para relajarse es el Malecón de Campeche, que cuenta con 7 kilómetros de extensión, a lo largo de los cuales se pueden encontrar esculturas, obras de arte y los cañones que defendieron la ciudad en la época de la colonia, así como sitios emblemáticos como el parador fotográfico con las letras de la ciudad y que están decoradas con motivos representativos del estado de Campeche, o el Ángel Maya, una escultura hecha en materiales como el bronce y mármol que simboliza la fusión de dos culturas y la riqueza obtenida gracias a esta unión. La zona peatonal del malecón está dividida en 3 carriles, uno para correr o trotar, una ciclopista y otro únicamente para disfrutar de una caminata acompañado del azul del mar. Desde aquí puedes contemplar épicos amaneceres y atardeceres. La ciudad de Campeche cuenta con un aeropuerto internacional localizado a 9 kilómetros de la ciudad. Hay vuelos directos desde la Ciudad de México con una duración de 2 horas aproximadamente. También puedes ir a este lugar en un tour organizado o bien en transporte público, que es la manera más económica, sobre todo si viajas solo. Si vas de manera terrestre, puedes llegar a la terminal de autobuses de Campeche, ubicada a menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad. En autobús ADO desde Cancún hasta Campeche son unas 6 horas y tiene un precio de 890 pesos mexicanos o $45. Para ir de Mérida a Campeche es un trayecto de 2 horas y 30 minutos y el costo es de aproximadamente 300 pesos mexicanos o $15. También te súper recomiendo rentar un automóvil. Esta opción es ideal para recorrer la península de Yucatán y la verdad es que es más cómodo si quieres ir libremente por tu cuenta. Desde Cancún a Bacalar hay una distancia aproximadamente de 5 horas y media.
Nos encontramos de nuevo en el malecón de San Francisco de Campeche, que es un sendero de 7 kilómetros por la costa. Enfrente están las letras coloridas de Campeche, que son un spot genial para tomarte una foto del recuerdo. Este es un excelente lugar para contemplar el amanecer y el atardecer. Y después de pasar este rato conociendo la ciudad amurallada de Campeche, llegó la hora de regresar a nuestro lugar de hospedaje. Espero que hayas disfrutado de este tour en realidad virtual conmigo desde San Francisco de Campeche en la península de Yucatán en México. ¿Qué te ha parecido este lugar? ¿Lo incluirías en tu ruta por México? Si tienes más preguntas o dudas, escribe en los comentarios.
Si te gustó el tour de hoy, por favor recuerda compartir este video, darle me gusta y suscribirte al canal de Viajerólogos en YouTube para más recorridos inmersivos en realidad virtual de las mejores locaciones de México y el mundo en 360 grados. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo recorrido con un nuevo video.